Bueno, muy buenos días a los compañeros periodistas, compañeros y compañeras periodistas de Nicaragua, Nicaragua sandinista, de mi corazón, de mi conciencia. Los saludo con toda fuerza fraterna de solidaridad internacionalista. Yo incluso estuve en Nicaragua viviendo en el año 87, trabajando en la solidaridad, hice de todo. Desde cosecha de café, a programas de radio, a vacuna, trabajar con la gente para elaborar textos, periódicos, construir parques infantiles para los niños en la región de Matagalpa. Entonces, Nicaragua hace parte de mi compromiso con la vida. Y por eso atendo con mucho cariño, con mucha atención a esta solicitación del compañero Abraham, que es para mí una verdadera tarea de continuar luchando por una América Latina que queremos, la patria grande, libre y solidaria, construyendo cooperativas, una visión cooperativa del mundo, de la solidaridad del mundo, de otro mundo que queremos y vamos a construir. Yo sé que ustedes están pasando un momento muy duro, pero vamos a vencer, ¿no? Nosotros acá también estamos reaccionando del golpe que hubo y estoy cierto que tenemos la posibilidad concreta de derrotar ese golpe que está ya fracasado, pero necesitamos todavía encontrar la manera de la victoria de Fernando Haddad, que es la victoria de Lula, ¿no? Si no es ahora, y es posible que sea ahora, pero la derecha trabaja, ¿no? Y está haciendo sabotaje muy grave acá, pero ustedes están viviendo un sabotaje también muy sangriento, muy duro del golpismo contra el gobierno sandinista, y yo estoy a la orden porque es mi compromiso, mi obligación trabajar con ustedes. Gracias, Beto, por eso. La gente en Brasil, Beto, está consciente que hay un proceso de restauración del conservadurismo en toda nuestra región, o simplemente lo ven como un hecho de aspiraciones políticas individuales del grupo de Temer contra Dilma, contra Lula. ¿Cómo ves tú eso? No, la gente ve que hay un retroceso, ¿no? Un retroceso de proyectos, de programas, de políticas. Y no una pelea personal de Dilma contra Lula, absolutamente no, porque todo se pasa cuando Brasil, con la elección de Lula, empieza una serie de políticas muy importantes. Por ejemplo, la primera, que Lula rechazó la solicitación, entre comillas, de George W. Bush para que Brasil apoyara la invasión de Irak. Eso acendió una luz amarilla. ¿Quién es ese obrero que se viene a rechazar, ¿no? un pedido que es una orden del presidente de Estados Unidos? Bueno, Lula dijo, no voy a hacer guerra contra el pueblo de Irak porque mi guerra es contra el hambre. Contra el hambre. Esa es la guerra que vamos a hacer. Y después una serie de otras medidas que fueron, incluso en el plan internacional, la formación de la UNASUR, de la CELAC, el fortalecimiento del Mercosur, con una otra visión de Mercosur, ¿no? Incluso, por ejemplo, Mercosur no había antes, digamos, era más un tratado aduanero, pero Lula empieza a hacer una serie de iniciativas para, por ejemplo, poner electricidad en Paraguay. Asunción no tenía una iluminación bastante necesaria, lo que es necesario, la adecuada. Y a pesar de que ahí está la mayor hidroeléctrica del mundo, la Itaipú, la primera o la segunda, y no tenía electricidad para la gente. Entonces Lula, dentro del Mercosur, pone a hacer a fondo perdido la instalación de electricidad para el pueblo de Paraguay. Era un uso social de Mercosur. Yeah. Y después, más tarde, con los BRICS. Ahí ascendió muchas luces, holofotes amarillos, ¿no? Sí. Porque Brasil, con el potencial que tiene, con un desarrollo industrial, la capacidad que tiene
geopolítica se associa à Rússia, à China, à Índia, à África do Sul, e aí para ser uma política que é um enfrentamento geopolítico com os interesses norte-americanos, para criar outra economia, para criar outros bancos, outra capacidade de financiamento, outros projetos de desenvolvimento. Então, a gente foi percebendo que havia um cambio, não um cambio circunstancial de uma pessoa a outra, mas sim, quando o Brasil descobre o petróleo pré-sal, que é uma quantidade imensa de petróleo, não? Imediatamente Lula lo estatiza, não? Lo torna monopólio estatal, porque o outro petróleo que não era da camada pré-sal, ou seja, mais arriba, esse petróleo já Fernando Henrique Cardoso, o governo neoliberal, havia quebrado o monopólio estatal, mas Lula aproveitou a descoberta, graças a uma tecnologia toda de Petrobras, la Petrobras, que dizem que é uma empresa ineficiente, pero tiene a tecnologia mais avançada do mundo para prospecção em água profunda. Onde está a ineficiência estatal? Se é muito eficiente. Pero isso foi incomodando muito as petroleiras, então foram armando uma série de sabotagens que Wikileaks havia denunciado, incluso que Dilma estava sendo espionada, Petrobras estava sendo espionada, para organizar uma derrubada de Dilma. E assim foi possível porque também houve de parte do governo de Dilma uma certa inabilidade ao não perceber a necessidade de fazer a manutenção a todo custo de uma aliança ampla, por mais contraditória que fuera, para manter o controle ou a possibilidade de dar as cartas dentro do parlamento. Perdeu a base parlamentar um pouco por moralismo, por inabilidade, e isso foi fatal para que Temer, em nome de estes interesses, as petroleiras, ¿no? El interés norte-americano, para sacar Brasil de uma posição protagônica internacional. Temer, representando estes interesses, não é um problema personal, claro, deu o golpe de Estado para derrubar a Dilma. A gente não percebe, porque socialmente aumentou o desemprego, se cortam os programas sociais, se cortam becas famílias, se rebaja o salário mínimo, não? La salud se perde a capacidade de inversión en salud, educación, en todo eso. Entonces la gente percibe que es otro proyecto, un proyecto antisocial, neoliberal de Temer. Y ahora, para que eso pudiera pasar, Beto, los medios de comunicación tuvieron que aliarse a ese plan, a ese poder. Tuvieron que hacer convencer a mucha gente para que aceptara lo que Temer estaba proponiendo. Cuéntame sobre el monopolio mediático que se está usando allí también en Brasil, ¿eh? Sí, los medios de comunicación fueron una especie de brazo político, ¿no? Un partido político muy efectivo, muy golpista, muy desinformativo y manipulador para organizar la opinión pública, ponerla en estado de choque, de confusión mental, ¿no? Para te dar la cuenta, la TV Globo, la poderosa TV Globo, muy famosa por sus telenovelas, suspendía la transmisión de una telenovela para transmitir una manifestación contra Dilma. Eso nunca había pasado, porque para ellos el comercial es siempre soberano y sagrado, ¿no? Suspendía toda la programación para pasar manifestaciones, ¿no? Por horas y horas y horas para derrubar a Dilma. Bueno, isso uma classe média desinformada foi sendo atraída, seduzida, iludida, não, de que havia uma política porque hicieron também um complô, porque os meios de comunicação acusavam de que havia corrupção em la Petrobras. Bueno, a Petrobras é mais ou menos um símbolo da pátria, um símbolo nacional. Viene desde el presidente nacionalista y antiimperialista Getúlio Vargas, que lo organizó en una alianza cívico-militar que hubo en la época de Getúlio Vargas y fundó a Petrobras. Entonces,
denunciar corrupción en Petrobras, aunque no se pudiera probar, nunca fue probado, pero era una avalancha desinformativa de todo día, prácticamente una telenovela sobre corrupción, 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 que la gente se pone, digamos, con marea, ¿no? Solo corrupción, pero no se probaba, pero al mismo tiempo el judiciario estaba tocando en frente, porque el judiciario también había convenios del judiciario de Brasil con el judiciario de Estados Unidos, y eso fue hecho en parte por una injerencia norteamericana, que es fundamental, pero también por ingenuidad del PT, que no había cancelado, ¿no? Y la mayor ingenuidad de todas fue que Brasil, el gobierno del PT, prácticamente salvó la TV Globo del estado falimentar que estaba. Le dio mucha plata, ¿no? Para recuperar sus deudas, su crisis financiera, en vez de buscar esa plata para construir un modelo público de comunicación que debería ser fortalecido, incluso con TVs educativas, TVs comunitarias, TVs universitarias, TVs cooperativas, y nada disso fue hecho, porque se imaginaba que la TV Globo podría ser neutralizada. Bueno, amargamente tenemos que reconocer que no solamente el PT había salvado la TV Globo, como fue la TV Globo que pidió la prisión de Lula. Es triste, doloroso, pues es verdad. Entonces, ahora Lula incluso dice que está por la regulamentación de los medios de comunicación. Fernando Haddad lo está defendiendo, aunque ahora no tenga las herramientas para hacerlo, cuando tenía antes, las tuvo antes, podía haberlo hecho, ¿no? Antes. Sí. Pero entonces los medios de comunicación son parte inherente a ese esquema golpista, prácticamente como un brazo de Estados Unidos por los valores, ¿no? Por la ideología de la noticia que siempre está presente, para desconstruir la idea de nación, la identidad nacional, la identidad y la autoestima nacional de Brasil, atacando la Petrobras, que es un símbolo de orgullo muy grande para la gente, porque es una de las más modernas, eficientes y más importantes petroleras del mundo. Y dicen, bueno, fue el PT que creó la crisis de Petrobras. Al contrario, ¿no? La descubierta del petróleo presal, que hoy Brasil ya está produciendo por día millones de barriles, eso todo fue fruto de acertadas políticas que el PT dio continuidad, que ya había de antes, incluso de militares nacionalistas que siempre fortalecieron la Petrobras. Entonces, pero si tú repites una mentira, como decía Goebbels, el nazista, ministro de la propaganda, repetir la mentira hasta que parezca verdad. Sí. Y ahí se hizo, vino el golpe con la participación de la TV Globo. ¿Y cómo ves ahora el futuro de nuestra región, Beto, con todo lo que está pasando allí en Brasil, con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando acá en Nicaragua, con el papel que está jugando Colombia geopolíticamente hablando, Perú, lo que están haciendo contra Cristina, la persecución contra Rafael? ¿Cómo ves todos esos elementos? ¿Cómo ves nuestro futuro en la región, querido Beto? Bueno, en la época, Abraham, nosotros, un grupo de intelectuales también del PT, incluso el ministro que fue ministro de Lula, embajador Samuel Pinheiro Guimarães, él propio alertó a Lula que si él no volviera, ¿no?, él sería prisionero, porque el imperialismo no perdona, el imperio no perdona. Y Lula salió del gobierno en 2010 y, bueno, salió con una aprobación de 87%. 87%, un fenómeno político. Pero después con Dilma, con una menor, digamos, menor fuerza política, que Dilma no tiene la autoridad que tiene Lula, se fue desconstruyendo las alianzas. Un poco porque nosotros también, el PT, fue muy ingenuo en eso, pero sobre todo por el sabotaje que hicieron, el sabotaje político, económico, todo. Y Lula podría
hacer, por ejemplo, seguir el ejemplo de Putin, ¿no? Putin estuvo 2 veces en la presidencia, salió, pero continuó como primer ministro. 4 años. Después volvió a la presidencia. Como Evo Morales, que está trabajando para mantener el curso, el rumbo, ¿no? Entonces hubo una interrupción de Lula para Dilma, hubo una diferencia, aunque Lula indicó a Dilma, pero había una diferencia de prácticas políticas, hubo una diferencia. Y de eso se aprovechó el imperio para introducir sus representantes, ¿no? su gente lesa patria para aplicar este plan de, por ejemplo, ya prácticamente entregaron todo el petróleo prensado para las petroleras, prácticamente gratuito. Un barril de petróleo está siendo vendido a 0,26 centavos de dólar. Mamma mía, isso não é inominável. Não há Papai Noel que pueda representar isso. Y en Brasil se encuentra hoy, por ejemplo, niños en los basureros. Ese país no tiene razón justificativa ninguna para tener un solo pobre. Tanta riqueza que hay acá, del petróleo, del nióbio, de la agricultura, de la industria, que tiene mucha industria, de una capacidad instalada, ¿no? Sí, claro. Que podría ser el dinamizador de la integración latinoamericana y del Caribe, con, digamos, reduciendo los plazos históricos para reducir las asimetrías que hay, porque acá en Brasil tiene una capacidad instalada que permitió, por ejemplo, hacer con una empresa brasileña y un apoyo estatal de Brasil el puerto de Mariel en Cuba, que tiene una importancia geopolítica muy grande, tal como el proyectado canal bioceánico en Nicaragua, que tiene una importancia muy grande, muy acerto eso, ¿no? Dentro de la geopolítica mundial. Mariel está combinado, tiene una combinación con ese canal en Nicaragua. Son los países que buscan dibujar una otra estrategia mundial geopolítica, son siempre albos de la agresión híbrida o no híbrida, às vezes híbrida, às vezes militar, como foi o caso de Líbia, como foi o caso de Síria e de Iraque, norte-americana, sobretudo norte-americana, pero del imperio sus séculos. Então, é necessário recobrar a capacidade de uma integração, porque Brasil não tem perspectivas. Na época que estava o governo Lula e o governo Dilma, praticamente cresceu muito o intercâmbio com a América Latina, financiando projetos, desenvolvendo uma série de atividades importantes com a América Latina, com África também, não? Lula dizia que temos uma deuda para com os africanos, temos que pagá-la com projetos, não? De solidariedade, com cooperação, com desenvolvimento. E aí se instalou muitas fábricas, indústrias em África, em Moçambique, em Angola. Então, por isso são tão atacadas essas políticas brasileiras de uma nova estratégia internacional. Então, é necessário recuperar isso. É o projeto de Haddad, Fernando Haddad, de Lula. O projeto de Lula que está na prisão, mas é quem dá as cartas, é o protagonista, como se estivesse livre, porque ele dá a orientação fundamental de uma tática que tem que ser mais cuidadosa, mais com algumas concessões, porque, afinal de contas, houve um golpe, não é impressão, é concreto, é destrutivo, é tremendo, como te digo, do petróleo, mas também em buscar, por exemplo, entregar a los gringos, a los americanos, a base aeroespacial de Alcântara, que é um absurdo, é um crime total, porque o Brasil tem toda a possibilidade de entrar ao seleto clube, cerrado clube de las potências aeroespaciais, ¿no? Que estão no cosmos, e isso tem uma finalidade muito importante para a América Latina como um todo, não? De desenvolvimento satelital, tudo isso que é muito importante, que Venezuela logrou fazer o desenvolvimento satelital em aliança com China, isso é muito importante. Também a Argentina lo hizo com Cristina, Evo Morales também, isso é muito, muito, muito importante.
pero el golpe vino y ahora tenemos la oportunidad, porque el golpe no fue capaz de impedir la elección. Entonces tenemos un chance, porque Temer tiene 95% de impopularidad, 95%. Entonces hay una chance, hay una oportunidad histórica por el voto, ahora por el voto. Entonces hay que cambiar las tácticas, rehacer sin moralismo algunas alianzas, recuperar algunas alianzas, porque no hay otra alternativa hoy, ¿no? No pudimos impedir, por ejemplo, que la destrucción de derechos laborales, el movimiento sindical no fue capaz de hacer una huelga general acá. Entiendo. Entonces, la oportunidad es por el voto ahora, día 7 de octubre. Entiendo. Beto, te agradezco muchísimo estos minutos para nosotros. Mil gracias de verdad, mi hermano. Y todo el éxito del mundo y nuestra solidaridad también con ese esfuerzo que están haciendo con Haddad para que llegue a la presidencia, ¿eh? Bueno, yo que te agradezco, Abraham, por esa oportunidad de alguna manera ser parte, retomar todo lo que he vivido, he soñado, he experimentado y he aprendido en Nicaragua, donde viví por un tiempo. Fueron tiempos imborrables en mi corazón, en mi conciencia. Un saludo al compañero Daniel Ortega. Estamos acá en la solidaridad, sabemos que tiene la razón histórica, sabemos que el Frente Sandinista va a encontrar su manera de recuperar toda la capacidad que ya dio muestra de tenerla para llevar a Nicaragua para una situación más avanzada, más próspera, ¿no? Recuperando una serie de políticas importantísimas, desarrollando el país con integración dentro del ALBA, que es muy, muy importante junto con Venezuela bolivariana. Entonces, acá estamos, en Brasil, pero con el corazón en Nicaragua. Parabéns, congratulaciones a ti por ese trabajo muy importante. Mucha coraje a los compañeros, que se cuiden, porque esa gente es fascista, hay que tomar todo el cuidado, pero hay que vincularse cada vez más a los pueblos, a la gente del pueblo, porque es con la fuerza popular que vamos adelante. Clandestinos son los fascistas hoy, pero con el pueblo sí encontraremos una manera de preservar nuestros instrumentos, que son las conciencias, los periodistas, luchadores sociales, un periodismo de integración latinoamericana, eso es importantísimo, un periodismo por la verdad, pero preservándonos para cumplir la función que la historia nos pide cumplir. Muchas gracias, Brando. Gracias, hermano.